sobre cada una de las peticiones del muro de oración, para que cada una de esas peticiones, Padre Celestial, seas concediéndonos respuesta en su medida, Dios Todopoderoso, favorable para cada una de las personas, Dios, que están presentándose en las circunstancias que están viviendo, Dios Todopoderoso. Pedimos, Padre Celestial, porque sigas bendiciendo a nuestro pastor, a su familia, a su hogar, a sus hijos, que sigas derramando tu gracia, su favor, tu misericordia sobre ellos. Y oramos también, Padre, por nuestros hogares, para que tu provisión sea abundante y permanente sobre nuestros hogares, nuestras vidas, cada día, Dios Todopoderoso. Como dice tu palabra, Dios Todopoderoso, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, que podamos, Dios, seguir testificando y dándote a ti la honra y la gloria por todo lo que tú nos das a cada día, Dios. Muchas gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque en esta mañana nos podemos presentar delante de tu presencia para la gloria de tu nombre, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver si comparto aquí. No se pudo compartir la pantalla. Esta semana estamos trabajando compartir la paracha número 16. Disculpen un momentico, déjenme que tengo una falla aquí, no me permite compartir. Está aquí. Ahora sí. Bueno, ahí sí están viendo, ¿verdad? Sí, perfectamente. Okay, bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Les decía que estamos compartiendo la parashá de la Haftará, estamos estudiando en casa, la número 16, que es Beshalá, que traduce cuando envíes. Y esto habla de cómo el Todopoderoso llevó al rey de Egipto y a su pueblo después de haber ejecutado cada uno de los juicios en contra de esta nación que había tenido cautiva al pueblo de Israel por todos estos años, finalizando con la última plaga o el último juicio que hace en contra de este pueblo, quebrantando o dándole muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Él envía al pueblo y le dicen, váyanse de aquí rápido, salgan de aquí, largo de aquí, no lo quiero ver más. Y sale el pueblo en esa noche hacia el desierto y Dios guía al pueblo a través del desierto, lo lleva hasta el Mar Rojo, y cuando el faraón se entera de que estaban entre el mar y el desierto, no tenían escapatoria, él envía todo su ejército, viene él mismo con todo su ejército a perseguir el pueblo de Israel. Estando en ese escenario, dice que el Todopoderoso viene a socorrer a su pueblo, defiende al pueblo de Israel, divide el mar, hace cruzar a todo el pueblo por el Mar Rojo y destruye todo el ejército de el faraón. Entonces, esto es lo que en pocas palabras nos compartieron en su momento en la parashá número 16 de Shabbat, cómo Dios a través de
esta forma libera a su pueblo y lo lleva al desierto, y en el desierto empieza una etapa de preparación para poder entrar a la tierra prometida. Nosotros en nuestras vidas comunes y corrientes cotidianas empezamos a vivir etapas de vida, empezamos a experimentar procesos que Dios nos está llevando para poder llegar a una madurez más fuerte o más definida en cuanto al conocimiento de las Escrituras, en cuanto a nuestra relación personal con Él. En esta besorá, Jesús nos enseña cómo recorre todo el territorio de Israel, enseñándoles el reino de los cielos, con poder y con autoridad, llevando ese mensaje a todo el pueblo, a todas las personas que vivieron en esa época en Israel, conocieron de primera mano el mensaje del reino de los cielos, porque antes Dios levanta a Juan, que preparó el corazón del pueblo, y después se manifiesta el Mesías, Jesucristo, y empezó a enseñar al pueblo, dándole a conocer todo el mensaje del reino de los cielos y cada una de las situaciones que Jesús experimentó con sus discípulos o que sus discípulos vivieron o experimentaron, Yeshua las utilizaba para poderles declarar o dar a conocer los misterios del reino de los cielos. Eso lo hacía con poder y autoridad, y a su vez le asigna y le dio autoridad y poder a sus discípulos para ir y hacer la tarea de seguir proclamando el mensaje del reino al resto de la nación, a todas las naciones, y específicamente empezando por Jerusalén, Samaria y toda Judea hasta lo último de la tierra, como dicen Hechos los Apóstoles. De esa manera, Dios encomendó a sus discípulos, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando que guarden y hagan todas las cosas que yo les enseñé. En estos días veía un show, un video cortico de 30 segundos, donde alguien decía que la gente está clamando y diciendo: Señor, envíanos otra vez a Jesús la segunda vez. Y esta persona reflexionó y decía: ¿para qué quieren que venga la segunda vez si ya Jesús vino la primera vez y no están haciendo lo que él enseñó, que ordenó que se hiciera? Entonces, nosotros hoy que estamos en un escenario de los últimos tiempos, que ya nos estamos acercando al final, más que la generación que se levantó en la época de Yeshua, después que Yeshua enseñó el reino de los cielos, después que él cumplió con su ministerio, se levantó una generación que en su perspectiva de la mente también creían que Jesús iba a venir pronto, y ellos se encargaron de enseñar eso y predicaban el evangelio, enseñaban al pueblo creyendo que Jesús iba a venir pronto. Han transcurrido ya casi 2000 años y Yeshua no ha venido, pero hoy estamos mucho más cerca a su segunda venida. Por eso es necesario que nosotros sigamos haciendo lo que Él nos encomendó, de ir y enseñar lo que Él enseñó con poder y con autoridad. Él nos ha delegado su autoridad, y esa autoridad la tenemos cuando nosotros conocemos las Escrituras, conocemos su palabra y vivimos su palabra. Entonces, cuando nosotros estamos en esa vivencia, entonces sí, los demonios se van a sujetar a nosotros y van a salir de las personas por la obediencia. Entonces, sigamos aquí. Entonces, empezamos leyendo capítulo 9 de Lucas, versículo del 1 al 3, y dice lo siguiente: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, de quien se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas mujeres le servían con sus bienes. Algo que nos compartió el pastor en la Haftará número 16 era
esa importancia de que cuando los hombres no se levantan a ejercer el ministerio, Dios tiene que levantar en juicio a mujeres para que se levanten a enseñar la palabra. Esto no quiere decir de que la mujer no ha sido establecida por Dios para enseñar, todo lo contrario. La función en el contexto hebreo de enseñar a los hijos estaba asignada a la mujer desde niño, enseñarle desde niño y acompañada lógicamente por el papel que ejercía el padre o el rol del sacerdote de la casa, todo eso. Entonces vemos de que en este texto aquí nos habla de que las mujeres servían al Mesías. Muchas mujeres, no pocas, muchas, no tan insignificantes, sino también mujeres conocidas, importantes en la sociedad de ese momento, porque aquí habla de esta mujer de Juana, que era la esposa del intendente, era una persona importante, una persona reconocida, una persona que tenía muchos recursos, influyente en la sociedad y servía al Mesías con sus bienes, además de las otras muchas mujeres que servían al Mesías. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro de que Dios usa a quien Él necesita usar o a quien quiere usar para cumplir con sus planes y propósitos. Si no hay hombres que se levanten, Dios va a tener que levantar mujeres hasta que Dios, a través de esa mujer, levante una generación que cumpla con el plan del Todopoderoso. Entonces, miremos aquí. Entonces, Yeshua cumple con su misión. Entonces, en este aspecto, él predica y anuncia el evangelio a todo el pueblo. Dice el texto que iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, llevando el mensaje del evangelio a todo el pueblo. Eso hace que él iba de pueblo en pueblo, aldea en aldea, proclamando las buenas nuevas del evangelio, y su mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todos se venían a él en masas, en multitudes. Dice que las mujeres en el ministerio de Jesús, ahí hablábamos de que había muchas mujeres que servían a Jesús, muchas que habían sido restauradas, sanadas, muchas que habían sido liberadas por agradecimiento y por dignificarlas nuevamente. Ellas servían al Mesías y andaban detrás de él, para arriba, abajo, como dice uno aquí vulgarmente, sirviéndole en todo lo que estuviera a su alcance y en todo lo que la sociedad de ese momento les permitía servir al Mesías. Entonces, había multitudes que seguían a Yeshua. Donde estaba Jesús, habían multitudes, muchos buscando un milagro, muchos porque anhelaban en su corazón escuchar el evangelio, muchos porque estaban queriendo saber quién era Jesús, otros para poderle acusar, para poder encontrar a ver qué error tiene, pero siempre había multitudes. Yeshua enseñaba a las multitudes, todos venían hacia él y él enseñaba a todas estas multitudes, y a través de su enseñanza fueron transformadas miles y miles de personas en ese momento, y gracias a esa transformación que recibieron esas personas que influyeron en la sociedad de ese día o de esa época, y eso fue pasando de generación tras generación hasta llegar a nuestros días, y gracias a ellos hoy nosotros pudimos recibir la palabra, pudimos ser transformados por ese mensaje, pudimos ser llevados a conocer a Yeshua y rendirnos a sus pies. Entonces Yeshua da a conocer los misterios del reino de los cielos a sus discípulos, no a todo el mundo, sino a las personas que él escoge, selecciona, y que esas van a ser los instrumentos para seguir perpetuando su mensaje hasta que él venga a establecer el reino en la tierra. Entonces vemos que aquí el texto nos muestra que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, saltando en una pata, no, aquí dice predicando y anunciando el evangelio del reino. Entonces,
ese mensaje que es el evangelio del reino, cuando en Yeshua se lleva en una oportunidad a uno de sus discípulos, a Pedro y a Juan, se los lleva a un monte alto y en ese monte hay una visión, les da a conocer y se les muestra una visión transformándose o experimentando la transfiguración, vestido de ropa blanca, su rostro brillaba con el sol y se les aparece Elías y Moisés en esa visión. Eso quiere decir de que el mensaje que Yeshua enseñaba era la ley de Moisés y los profetas, y además de eso aparece Yeshua como ese ser o ese mediador entre las dos cosas, entre los profetas y Elías, y como garantía de que él venía a cumplir el pacto que Dios había establecido y a restablecer ese pacto. Por eso, cuando sus discípulos van bajando del monte, él les recomienda y les dice, no declaren esto hasta que, y él les da las instrucciones en qué momento podían dar a conocer lo que habían visto. Entonces, Yeshua iba por todos lados, por todas partes, enseñando el evangelio del reino. Entonces, sabemos que hay un reino y que el rey de ese reino es Yeshua, el rey de reyes y señor de señores. Sabemos que hay un pueblo que es gobernado por ese rey y ese pueblo es el pueblo de Israel. Y sabemos que ese pueblo está dividido en la casa de Judá y en la casa de Israel. Y también sabemos que la casa de Israel está dispersa por las naciones y que él, Yeshua, vino a buscar esas ovejas que estaban dispersas por las naciones y traerlas de regreso a casa. Y también sabemos que el reino de Judá es lo que se conserva hasta hoy, allá en el Medio Oriente, el nuevo estado moderno de Israel, que son los descendientes de la casa de Judá. Ambos han escuchado el mensaje del Evangelio, ambos han recibido la enseñanza, pero a su tiempo y en su momento Dios le estaba dando a cada una de las dos casas la revelación. A Judá le dio la revelación de la Torá, le enseñó la Torá y gracias a ellos nosotros hoy tenemos las escrituras. Gracias a ellos porque hicieron un esfuerzo enorme en conservarlas y hoy tenemos copias antiguas, no las originales, sino copias, pero tenemos las escrituras a la mano. Y a la casa de Israel se le reveló el Mesías, a Yeshua o a Jesús en su momento cuando nosotros conocimos a Jesús y él transformó nuestras vidas, lo buscábamos aunque teníamos un velo y no se nos dejaba ver o no se nos permitió ver en ese momento conocer la Torá, sino hasta estos días en el cual Dios nos ha revelado la Torá. Entonces tenemos un reino, tenemos un rey, tenemos un pueblo y tenemos una constitución para ese reino que es la Torá y los profetas, y hoy se le ha sumado el nuevo pacto o el pacto renovado. Entonces sería toda la escritura desde Génesis a Apocalipsis. Esa es hoy todo lo que se conoce como Torá, toda la palabra. Ahora bien, eso era lo que Yeshua al final estaba proyectando a que todos conocieran, pero en su momento él enseñaba a Moisés y los profetas. Moisés, que representa la Torá, y Elías, que representa a los profetas. Entonces, viene que en medio de todo ese ejercicio de ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, aldea en aldea, con sus discípulos, enseñando este mensaje, iba restaurando y sanando personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, de todas las edades, de todas las clases sociales, iba restaurando porque él estaba ejercitando, cumpliendo con su misión, cumpliendo con su ministerio, cumpliendo con la tarea que el Padre Celestial le había asignado de enseñar y proclamar las buenas nuevas. Por eso cuando leíamos Isaías 61, dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, el cual me ha ungido para proclamar el año agradable de la buena voluntad del Padre. Entonces, vemos cómo él estaba ejerciendo la tarea y en esa tarea se le iban sumando personas al ministerio. Esas personas que él iba pasando por un colador, porque cuando él
utilizaba y enseñaba al pueblo, iba colando los que mostraban interés y los que él les revelaba la palabra y a los que él les colocaba la inquietud en el corazón, que se acercaban a preguntar y qué significa esto, qué quiso decir con esto, él, me sirve, sí, 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 y los que no mostraban ningún interés, sino simplemente se quedaban escuchando, recibían enseñanza, se iban para sus casas como si nada, no pasaba nada con ellos, sino con aquellos con los cuales se produjo esa inquietud en su corazón. Por eso Jesús predicaba y anunciaba el evangelio, por eso las mujeres se agregaban o se unían al ministerio de Jesús para servirlo, por eso las multitudes lo seguían, por eso él enseñaba a las multitudes y por eso él daba a conocer los misterios del reino. Entonces, sigamos leyendo acá la palabra. Bueno, aquí me equivoqué, aquí es el capítulo, así está, capítulo 8. Lucas 8, del 4 al 8 dice lo siguiente. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oído para oír, que oiga. Entonces, esta parábola, de cierto, es muy conocida en el mundo cristiano. Es muy conocida y la misma parábola, la misma escritura nos muestra o nos da la interpretación de la parábola y nos muestra el significado de ella. Ya la conocemos y sabemos de que el que siembra, ese sembrador, es Yeshua, quien hizo su tarea sembrando y enseñando la palabra del reino de los cielos en todos los lugares. Él estaba enseñando la semilla y la semilla representa la palabra del Eterno. Él enseñaba la Torá y los profetas. Enseñaba la palabra a todas las multitudes. Él enseñó a todas las personas y ahí vemos en la parábola los diferentes tipos de terreno, los que cayeron en el camino, los que cayeron entre piedras, los que cayeron, la semilla que cayó entre en una tierra donde creció los espinos con ellos y la que cayó en buena tierra. Ese tipo de tierra, todo eso era lo que Jesús utilizaba. Entonces, hoy para nosotros esto es algo común porque nosotros conocemos la labor que hace una persona que se dedica a cultivar el campo, un campesino, un agricultor, en este caso un sembrador. Uno conoce las semillas, uno conoce todo el procedimiento, pero hoy que nosotros estamos haciendo el mismo ejercicio que Yeshua hizo, nosotros a veces hacemos el trabajo mal. No preparamos el terreno, no nos desesperamos cuando empezamos a compartirle la palabra a alguien porque no vemos que se transforma enseguida o cambia enseguida, entonces nosotros tiramos la toalla rapidito. No, todo es un proceso. Nosotros debemos y tenemos que hacer nuestro trabajo excelentemente, correctamente, y debemos preparar el escenario, debemos preparar el terreno. Entonces, se pierde la semilla porque no hacemos el trabajo bien. Entonces, cuando uno mira por ahí por las calles, la gente que sale a predicar con el megáfono, hablan como al viento. Están regando la semilla, la están tirando por el camino, esa semilla se pierde porque nadie les presta atención, porque están esparciendo la semilla, la están tirando por el camino, la están tirando entre los espinos, están echando entre las piedras, y ninguno de esas personas que escucha a esos predicadores, esas personas que con pasión lo hacen, que con dedicación lo hacen, que dedican de pronto ese tiempo, se está perdiendo la semilla,
porque no se está haciendo el trabajo como debe ser, no se está preparando el terreno. Cuando yo era niño, recuerdo que iba los fines de semana, de cuando estábamos de lunes a viernes en el colegio, el sábado y domingo nos llevaban para la finca a ayudar a mi papá. Y él era campesino, cultivaba, hacía plantaciones de maíz, plantación de tabaco, de frijoles, de todo eso. Entonces uno iba en la temporada de preparación de la semilla, ellos hacían lo que se llaman semilleros, preparaban un lugar protegido por el sol, con mucho abono natural, y ahí sembraban las semillas. Esas semillas crecían verdecitas, bien bonitas, y todas las mañanas las regaban con agua, y por las tardes estaban preparando la semilla. Después empezaban a preparar el terreno donde se iban a trasplantar esas semillas. Lo limpiaban, cortaban la maleza, recogían la maleza, la quemaban, y ya después que tenían el terreno listo, lo cobaban. Si iba a maíz, siempre lo chuzaban la tierra, hacían huequitos y iban tirando allí el maíz. Y si era un cultivo, por ejemplo, de tabaco, que yo recuerdo de niño que mi papá cultivaba tabaco, tomaban las semillas del semillero y las trasplantaban en el terreno donde iba a estar la semilla, y después de eso seguía el trabajo de estar limpiando la maleza, que no creciera la maleza juntamente con la semilla para que no lo hogara, y estaban constantemente raspando el cultivo, limpiando el cultivo, mantenerlo limpio para que diera una buena cosecha. Todo ese trabajo nosotros lo tenemos que hacer. Por eso Yeshua declaró y dijo: el que tiene oído para oír, que oiga. ¿Qué significa esto? Aquí podemos mirar que Yeshua es el que abre nuestros sentidos para poder nosotros recibir la revelación de su palabra. No es porque seamos los mejores, no es porque nosotros hayamos sido los que más conocíamos de la palabra que se nos reveló, no. Fue porque a Él le plació, porque Él abrió nuestro entendimiento, porque Él quitó el velo de nuestros ojos y se nos pudo revelar la Torá, se nos pudo revelar todo lo que hoy conocemos. Muchos que estuvieron con nosotros en ese momento, no se les quitó el velo y se fueron de la congregación. Les pareció de que eso era extraño, de que estábamos caminando por de no era, pero el Espíritu de Dios nos ratificó y nos ha confirmado que por allí es donde debemos caminar, buscando la voluntad del Padre, conociendo la palabra, estudiando y escudriñando las Escrituras para corroborar de que sí es correcto lo que estamos viviendo en el Evangelio o no. Entonces es Él, Yeshua, quien quita el velo, quien abre nuestros sentidos. Él es el que coloca la disposición en nuestro corazón para querer hacer la buena voluntad o no. Él es el que nos guía, nos lleva a eso, a que coloca en nuestro corazón esa disposición. Él nos da un corazón enseñable. Muchos que estuvieron con nosotros en el momento que nosotros empezamos a trabajar toda esta temática que estamos trabajando hoy, esta perspectiva que nos ayudó a volver al principio de las Escrituras, no tuvieron ese corazón enseñable y se fueron. Creyeron más en todo lo que se había recibido, en todo el sistema religioso en el cual veníamos nosotros. Ellos no quisieron dejarse enseñar por el Padre y decidieron mejor hacerse a un lado, irse, porque de pronto no era el tiempo para ello, porque de pronto al Padre no les plació abrirle el entendimiento en ese momento, o no les plació quitarle el velo en ese momento, pero a su tiempo ellos van a recibir también lo que nosotros hemos recibido. Él nos ha dado la humildad para recibir la palabra. Hoy que nosotros hemos recibido su palabra, hoy que nosotros hemos recibido la revelación de su palabra, hoy que nosotros hemos recibido la revelación del Mesías, nosotros debemos mostrarnos mansos y humildes como se mostraba Yeshua, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías. Él era asequible a todas las personas, porque el texto nos muestra y nos demuestra que las multitudes venían a él, ricos y pobres, todas las personas eran asequibles a él. Los líderes religiosos siempre lo señalaban y lo acusaban diciendo: mira, él, si supiera quién es el que está con él, enseguida se apartara de él, porque él era asequible, era humilde, y él
nos dejó el ejemplo. Sed manso y humilde, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esa humildad, esa sencillez de corazón, es Él quien nos ha dado y nos ha puesto eso en nuestras vidas. Por eso es que Él decía, el que tiene oído para oír, que oiga. Entonces, Jesús les enseñaba por parábolas para poder filtrar la gente, para poder seleccionar a los que sí iban a ser los instrumentos en ese momento. Todos tenemos la oportunidad, pero Él escoge a quien Él desea. Él va a utilizar a quien quiera. Y nosotros, los cuales hemos sido llamados por Él, debemos hacer nuestra tarea bien hecha. Debemos preparar el terreno bien para que la semilla que se nos ha entregado en nuestras manos, cuando nosotros la sembremos, no vaya a caer en el camino, no vaya a caer en las piedras, no, o si cae en un terreno que va a dar fruto, nosotros estemos limpiando el terreno para que la maleza que crece juntamente con la semilla no ahogue la semilla, cortar la maleza. Eso quiere decir que debemos hacer un discipulado con las personas que le estamos compartiendo la palabra, hacerles el acompañamiento, enseñarles, orar por ellos, estar pendientes de ellos para que puedan crecer y puedan dar fruto. Y cuando echemos o sembremos la semilla en una buena tierra, debemos estar al pie del cañón, como se dice por ahí, en ese terreno, manteniendo el terreno, manteniendo la semilla, cuidando la semilla, echándole todo lo que requiere para que dé el fruto que corresponde. Entonces, sigamos aquí leyendo el texto. Lucas capítulo 8, versículo 15 del 11 al 15 dice, esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ya lo decíamos hace un ratito. Y los de junto al camino son los que oyeron, y luego vino el diablo y les quitó del corazón la palabra, para que no crean ni se salven. Miren todo el proceso. Nosotros que hoy somos esos sembradores, nosotros que hoy tenemos la semilla en nuestras manos, que es la palabra de Dios para sembrarla, debemos tener cuidado, debemos ser precavidos, debemos preparar bien el terreno para que no suceda esto, que estemos enseñando la palabra, compartiendo la semilla, inyectando la semilla y no vaya a caer junto al camino, porque de hecho si cae junto al camino, el que pase por ahí la va a pisotear. El que pase por ahí la va a menospreciar, no le va a interesar, que es lo que está pasando cuando de pronto uno va en el bus y se sube el predicador y empiezan a hablar, a dar su discurso, a hacer su predicación. Y uno ve que la gente, muchos se empiezan a burlar, muchos, uno que otro medio presta atención, pues ellos están haciendo la labor, están sembrando. Pero cuán bueno sería que ese mensaje que se está haciendo se hiciera más enfocado a lo que se debe enfocar, con más precisión, con más preparación, y empiezan a hablar de la Biblia, y no que leen la Biblia, sino que empiezan a decirte cosas por aquí, empiezan a dar tantos textos, pero no te dan un mensaje coherente, un mensaje preciso, a enfocarse en una sola cosa, sino que hablan de tantas cosas, entonces se pierde la semilla. Entonces vemos de que esos que están junto al camino, viene el diablo, se roba la palabra para que esas personas sigan en lo mismo, no avancen, no se salven, no reciban la restauración del Todopoderoso. Los que están sobre las piedras son aquellos que, habiendo oído la palabra, reciben con gozo la palabra, pero estos no tienen raíces, no tienen profundidad en el conocimiento de la Escritura, por eso crecen en un tiempo y al tiempo de la prueba se apartan, no profundizan en el estudio de las Escrituras, no se dedican a buscar más la presencia de Dios, sino que se distraen, se ocupan en los quehaceres de la vida y se apartan del Evangelio. Son personas de muy poquito tiempo en el Evangelio, que de pronto duran una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y después se apartan, apenas empiezan a experimentar las circunstancias. Entonces dice, los que cayeron entre espinos estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas
y los planes de los placeres de la vida y no llevan fruto. Y los últimos dice, más los que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto. Tienen la palabra oída, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En este grupo, gracias al Eterno, a su infinita misericordia, nosotros fuimos de esto, de los que caímos en buena tierra, de los que escuchamos la palabra, la retuvimos y estamos dando fruto. Entonces, esto nos lleva a que nosotros debemos ser personas que, si el Eterno despertó en nuestro corazón esa capacidad de tener un corazón enseñable, esa disposición en el corazón de poderle buscar y recibir su palabra, de explorar la verdad, las escrituras, para encontrar la verdad, porque Jesús mismo lo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hemos estado haciendo el ejercicio y hemos descubierto cómo la palabra se nos ha revelado, se nos ha mostrado y cómo el Todopoderoso nos está guiando cada día más a conocer su palabra. Entonces, esto se hace a través, y lo ratificaba nuestro pastor en la enseñanza, a través del estudio de las escrituras, no a través de como muchos dicen, nosotros recibimos la revelación del Espíritu porque el Espíritu nos guía a toda verdad sin estudiar la palabra. No, eso no es así. Tenemos que estudiar, tomar mucho tiempo, dedicarle tiempo al estudio de las escrituras. Entonces vemos de que allí están los escenarios, allí están los terrenos, allí están todas las cosas que el Todopoderoso hace para nosotros. Sigamos leyendo. Bueno, aquí es capítulo, estamos en el capítulo 8. Bueno, capítulo 8. Dice, verso 16 al 26, dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentado bueno, pero esto no es de ahí. Ahora sí. Sigamos aquí entonces. El Todopoderoso ha venido haciendo un trabajo con nosotros, nos ha venido enseñando su palabra, nos ha ido revelando su palabra y nos ha puesto hoy como luz en medio de las tinieblas. Somos luz y debemos reflejar la luz que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces dice en el capítulo 8, verso 16 al 19, dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, sino que la pone debajo, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser reconocido para salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces la madre y sus discípulos y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Entonces aquí vemos algo muy importante que Yeshua estaba haciendo. Él estaba enseñando el reino de los cielos, y donde él estaba siempre había multitudes, y estaba enseñando a su pueblo que después de haber estado enseñando a todas las multitudes a través de la parábola del sembrador, él pasa un tiempo y está nuevamente con sus discípulos, y en este momento le está diciendo de que somos luz, que debemos reflejar ese cambio que ha hecho una palabra de Dios en nuestras vidas, la debemos reflejar con nuestra conducta a
la demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que somos luz. Que si nosotros hoy que hemos recibido la palabra y pues debemos dar fruto, no podemos quedarnos callados, debemos mostrar ese cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, o por lo menos debemos intentar ver que hay un cambio en nuestras vidas, no debemos ser los mismos. Dios nos ha venido transformando con su palabra ha confrontado nuestras vidas y eso ha hecho que nosotros dejemos muchas cosas que y lo podemos mirar, pues hoy tenemos una perspectiva muy, pero muy diferente del Evangelio, muy diferente en cuanto a las fiestas que celebra este mundo. Ya hoy la Navidad, pues ya la tenemos en un enfoque diferente. Ya nosotros tenemos bien claro que esa no es una fiesta establecida por el Eterno, el amor y amistad y las otras muchas fiestas, la Semana Santa y todas estas celebraciones en las cuales nosotros nos movíamos. Hoy que conocemos la palabra, ya tenemos claridad de que esas no son lo que Dios ha establecido y hemos modificado nuestra conducta frente a eso. Entonces, ese ejercicio debe uno seguir haciéndolo y si estamos recibiendo la palabra, si la palabra está produciendo un fruto en mi vida, yo debo mostrar ese cambio en mi vida. Debemos convertirnos en sembradores de la semilla, lo que les hablaba hace un ratico. Hoy nosotros somos esos sembradores. Hoy que nosotros tenemos la semilla, que es la palabra de Dios en nuestras manos, debemos hacer el trabajo de llevar la semilla, de plantarla, de sembrarla, pero no en cualquier lado. Aunque debemos predicarle a todas las personas, nosotros debemos saber predicar la palabra, saber enseñar las escrituras para que esas escrituras puedan penetrar el corazón de las personas, aunque nosotros por nosotros mismos no hacemos nada, sino es el Todopoderoso quien abre la mente y el corazón de las personas para que puedan escuchar su voz. Nosotros un día escuchamos su voz y esa voz que nosotros escuchamos fue la palabra de Dios, que Él abrió nuestros oídos para poderla escuchar, abrió nuestro corazón para poderla atesorar y hoy estamos dando fruto. Entonces, la palabra transforma y cambia nuestras vidas. Entonces, si nosotros hemos sido transformados y cambiados por la palabra, nuestra conducta, nuestro comportamiento debe reflejar eso. Debemos enseñar, no podemos quedarnos sin hacer nada. Es muy importante que nosotros estemos haciendo el ejercicio del sembrador, que tomemos la semilla, que la preparemos, que preparemos el terreno y que llevemos a sembrar la semilla. Lo importante para los hijos de Dios es que escuchen la palabra y la obedezcan. Eso es lo fundamental aquí en esta enseñanza, porque veíamos de que el texto dice de que nada hay oculto, todo es traído a luz. Si nosotros somos luz, debemos reflejar esa luz, que nuestro comportamiento, sin decir una palabra, confronte a los que nos están o los que están a nuestro alrededor con su comportamiento cuando ellos hacen la comparación, que dice ser creyente, pues mira, su comportamiento es correcto, su comportamiento en cuanto a esto es intachable. Eso los debe confrontar, eso los debe mover a querer tener lo que nosotros hemos recibido. Entonces, habla también de que su madre y sus hermanos vinieron a él para verlo, para saludarlo, para estar un momento con él, pero no lo pudieron hacer por causa de la multitud. ¿Será que Jesús menospreció a sus hermanos, a su familia? No, no lo menospreció. ¿No honró a sus padres? No, todo lo contrario. Él declaró y dijo que los que son mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra del Eterno y la obedecen. Entonces vemos cómo
aquí esto es lo importante, poder escuchar la palabra de Dios y poder obedecer la palabra de Dios. Pero como antes teníamos el concepto de que la fe es creer lo que no se ve, hoy que tenemos el concepto ya restaurado, correcto, como fe es obediencia, obedecer y obedecer las escrituras, obedecer la palabra de Dios, hoy nosotros sí podemos decir de que somos unos verdaderos hijos de Dios porque escuchamos la palabra y la obedecemos. Entonces, vemos de que cuando hablaba de esto, Jesús mismo, él estaba hablando de su esencia, de quién era él, de quién era Yeshua, aunque nació de María, no tenía ni un ADN de María. Hoy esto lo podemos entender con más facilidad por todo el avance tecnológico y científico que hoy hay. Hoy se le conoce como el vientre de alquiler. Hoy las personas que por alguna circunstancia no pueden tener hijos, ellos pueden tomar los embriones, pueden hacer todo el proceso de genético de germinar un espermatozoide con un óvulo del papá y de la mamá y lo pueden colocar en el vientre de otra mujer que se va a desarrollar sin que ese ser que va a formarse ahí tenga un solo ADN de la persona que tiene ese embrión en su vientre. Eso sucedió con el Padre. El Padre Celestial puso su ADN dentro del vientre de María sin que se mezclaran, porque si hubiese tenido un solo ADN de María, hubiese sido un hombre común y corriente como tú y como yo, un pecador. Pero Yeshua era ese ser divino que no cometió pecado, que era la palabra del Eterno hecha hombre. Es eso, por eso estaba hablando de eso. Y lo importante, lo más importante de todo esto es que Yeshua le dice a todos los que estaban allí, específicamente señalando a sus discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos, todos aquellos que escuchan su palabra y lo obedecen. Entonces, sí lo recibió, sí compartió con ellos, pero él tomó esa circunstancia, esa situación de la vida para enseñar los misterios del reino. Entonces, el misterio del reino es que nosotros recibimos la palabra y cuando tenemos la palabra la tenemos que obedecer. Entonces, sigamos. Lucas capítulo 8, verso 22 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de vientos en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertándole, reprendió el viento y las olas y cesó y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Esta pregunta tiene que retumbar en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Quién es este que aún el viento y las aguas, el mar, le obedecen? Si el viento, las aguas, todo lo que existe en el mundo está sujeto a él, ¿quiénes somos nosotros para no sujetarnos a su palabra, a obedecer su palabra? Esto habla de quién es Jesucristo, de quién es Yeshua, de quién es ese que se quedó dormido en la barca, que se levantó después de tomar esa circunstancia. Y aquí vemos lo que le está hablando, de las circunstancias que se presentan en el día a día que Jesús usa para enseñar a sus discípulos los misterios del reino. Una circunstancia común, iban en la barca, se desencadena la tempestad, ellos luchando para poder superar ese momento, tienen que despertar a Jesús y Jesús se levanta, habla, declara la palabra, viento, te ordeno que te detengas, olas, te ordena que te queden quietas, y se hizo bonanza. Me quedó quietito, todo volvió a ser normalito, siguieron navegando, llegaron a la otra orilla. Esto habla de quién es Yeshua. Entonces, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedece? Entonces,
les pregunto nuevamente, ¿quién es Yeshua? Hoy nosotros debemos preguntando, ¿quién es Yeshua para nosotros? Para muchos es un simple hombre, un hombre como tú y como yo, como Pedro, como Juan, como Carlos, un hombre común y corriente, pero para nosotros hoy que conocemos las escrituras y que estamos en ese proceso de seguir conociendo más y que Dios nos ha dado un corazón manso y humilde para entender su palabra, sabemos que es la imagen visible de ese Dios invisible. Sabemos que es el Mesías, el enviado de Dios para restaurar el pacto. Sabemos que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que Él es el Mesías, ese que profetizó Moisés, que iba a levantar de medio de sus hermanos a un profeta como él y que iba a hablar las palabras que escuchara de la boca del Eterno a su pueblo, sin modificarla, sin cambiarla, sino que iba a hablar únicamente las palabras que salieran de su boca. Él es el que tiene poder y autoridad sobre todo el universo, sobre todas las cosas. Él es el Mesías, es Yeshua, el Hijo de Dios, el Hijo de hombre que recibió toda autoridad, toda potestad de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, en Job capítulo 9, versículo del 1 al 8, dice lo siguiente. Respondiendo Job, dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contestarle con él, contender con él, no le podrá responder una cosa de mil. Él es sabio de corazón, poderoso en fuerza. Quien se endureció contra él y le fue bien, él arranca los montes con su furor y no saben quién lo trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale. Él sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Entonces, en otro pasaje muestra cómo Yeshua caminó sobre las aguas. Él es el que tiene el dominio, el poder sobre todo el universo. El rey es nuestro rey, el rey del reino de los cielos. Él es el Mesías, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro salvador. Él es el que ha establecido todas las cosas y por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, si nosotros hoy tenemos claridad de quién es ese hombre, de quien el viento manda y las olas le obedecen, nosotros, si tenemos eso bien claro, nosotros podemos caminar con firmeza llevando el mensaje del evangelio. Entonces, el texto sigue diciendo que terminaron de cruzar el lago, llegaron al otro lado y llegaron a la tierra de Gadara y le salió al encuentro un hombre endemoniado que estaba allí y que este hombre al ver a Jesús se postró delante de él y empezó a decirle que tienes con nosotros, has venido aquí a trastornarnos, y Jesús empezó a reprender a los espíritus inmundos, libera a este hombre y después termina dándole estas palabras a este hombre después de haberlo restaurado, después de haberlo liberado, y cuando ya Jesús se iba de ese lugar, le dice en el verso 39 del capítulo 8, vuelve a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, y él se fue y publicó por toda ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Estás haciendo lo mismo tú? ¿Estás haciendo la tarea que te fue encomendada por el Eterno de ir y predicar el evangelio a toda criatura con poder y con autoridad? Hemos sido llamados a eso. Él nos ha enseñado su palabra y nosotros debemos tomar su palabra como un tesoro, como una semilla tan valiosa, tan importante, y debemos transmitirla a la siguiente generación, pasarla, porque la semilla tiene que caer en tierra, tiene que morir para que pueda dar fruto. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que el Todopoderoso siga derramando su gracia, su favor, su misericordia sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares, sobre su familia,
y que Él ponga paz en sus corazones. Bendición para todos.